Muy buenas noches, bienvenidos a tusemanasanta.com. Iniciamos una nueva noche de Cuaresma y hoy nos aproximamos a la Semana Santa de Valladolid. Nos acompañan Carlos Sanz y Paula Adeba, que junto a Ricardo nos van a contar pues cómo viven la Semana Santa de Valladolid y más en este año de que tenemos que volver a suspender procesiones. Muy buenas tardes, Paula. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? Pues bien, la verdad es que dadas las circunstancias hay que dar gracias a Dios. Estoy bastante bien. Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y muy agradecido de estar en este programa con vosotros y con la Semana Santa de Cáceres. Como siempre, les recordamos a todos los espectadores que pueden trasladarnos todas las preguntas que consideren necesarias o todas las reflexiones, y les dejo ya con Ricardo, que va a ser un poco quien dirija esta noche la entrevista. Genial, gracias. Bueno, pues muy buenas noches a todos y bueno, y en especial pues Paula, Carlos, que hacía ya tiempo que teníamos ganas de hablar con vosotros, sobre todo también por conocer otras realidades, ¿no?, de España, de una Semana Santa tan rica como tiene este país, ¿no? Que pues que aparece, hay veces que nos centramos mucho en ciertos ámbitos, ¿no? Pero también es bueno mirar hacia arriba y bueno, está bien que nos acerquemos a tierras castellanas, que queríamos un poco conocer de vuestra mano pues la Semana Santa de Valladolid, ¿no? Un poco, bueno, pues yo creo que para empezar, porque muchas personas, claro, de los que nos estarán viendo, pues nos conocerán, ¿no? Con, bueno, os ha presentado Julián. ¿Cómo habéis llegado un poco cada uno de vosotros, Paula, Carlos, al mundo de las cofradías y las hermandades allí en Valladolid? Bueno, pues empiezo yo. Dama. Em, bueno, yo soy, digamos, como una especie de bicho raro aquí en Valladolid, porque es verdad que es muy común el hecho de que la gente entre a las cofradías por el tema de las familias y demás, y no es mi caso. Yo soy una persona que desde pequeña me llevaban a ver las procesiones y mi cofradía al final siempre me entraba por los ojos. El Cristo me llamaba mucha atención, soy de la cofradía del Santo Entierro de Valladolid. Portamos a hombros un Cristo yacente del taller de Gregorio Fernández. Entonces me llamaba muchísimo la atención. Y ya no solo eso, sino también el propio hábito que tenemos. Nuestro hábito es de terciopelo negro con galón dorado y tiene cola. Entonces no llevamos en ningún momento banda, simplemente dos bombos y una corneta que suena en momentos concretos, dando el toque de muerto. Entonces simplemente se escucha el sonido de las colas, el shhh, por las calles. Eso, hombre, siendo encima una niña, bueno, a mí eso me entró que dije, esto es una maravilla. Y ya pues empecé a insistir en casa, que me quiero hacer cofrade, que me quiero hacer cofrade. Al final me hicieron y bueno, pues hasta a día de hoy. Por la estética de la cofradía, podríamos decir. Te llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención porque es verdad que es muy, muy llamativa y bueno, también por el Cristo, sobre todo. Luego nos acercaremos a la imagen. Carlos, ¿tú cómo llegas a la vida cofrade o a la Sagrada Cena de Valladolid? Pues en mi caso, también soy uno de los pocos bichos raros o de las excepciones que hay en la Semana Santa de Valladolid. Bueno, es verdad que puede haber más casos, pero la gran mayoría son o bien a través de algún conocido que te invita, o sea, te anima a entrar en la cofradía, o bien por tradición familiar, pero en mi caso también no tengo ni conocidos dentro de la cofradía, más allá ya lo que les encontré después, ni familiares. La cofradía de la Sagrada Cena era la cofradía del barrio. O sea, yo desde asomada del balcón veía pasar por la calle la cofradía con su banda, sus pasos, y entonces yo siempre he sido un enamorado de la Semana Santa. Siempre me ha llamado mucho la atención las procesiones desde muy pequeñito. Yo recuerdo cómo en la procesión general, que duraba sus 4 horas en discurrir completamente, pues lo iba a ver con mis padres y mis padres ya aburridos me dejaban sentado para que yo la viese completa y luego ya me recogían.
Entonces, esa petición ya reiterada, y yo quiero ser de los primeros que van en la procesión general, que son los del barrio, que me quiero apuntar, pues ya a través también de un conocido de mis padres, que casualmente sí que era de la cofradía, le dijo, venga, que yo os ayudo, el primer hábito os lo dejo, que al final no hizo falta. Pues al final, a una cuaresma, me apunté a la cofradía, se apuntó mi hermana conmigo, y bueno, pues después ya dentro de la cofradía pues he ido entrando a colaborar, entrando a participar de la sección de pasos, de la directiva, y bueno, pues hasta el día de hoy. De eso ya fue en el año 92 cuando entré. ¿Del? Perdón. En 92, yo entré en el 92. Sí, porque hay que decir que hoy es el presidente, ¿no? De la Cofradía de la Sagrada Cena de Valladolid. ¿Te lo imaginabas? Pues la verdad que para nada. O sea, en ningún momento yo cuando entré eran 13 años lo que yo tenía por aquel entonces, pues en ningún momento me había planteado ni la remota posibilidad de pertenecer ni primero a una junta directiva, ni anteriormente incluso a la sección de pasos, que fue mi primera colaboración más activa dentro de la cofradía. Yo vi un anuncio en el boletín de la cofradía animando a la gente a participar y a integrarse en la sección, y dije, pues ¿por qué no? Siendo un poco antagonista, porque realmente lo que a mí me llamaba la atención desde un inicio era la banda, era muy diferente a la sección de pasos, donde es un trabajo pues más menos vistoso, por así decirlo, van capirotados llevando los pasos, es un poco más interior el sentimiento. Dije yo, ¿y por qué? Yo la música nunca se me ha dado bien, terminaré, ¿por qué no voy a trabajar aquí? Y al final, es verdad que luego tuve un pequeño paso por la banda, cumpliendo como esa pequeña espinita que me quedó, y ahora mismo pues de presidente, que en ningún momento me hubiese planteado serlo, ni tan siquiera haber llegado a la directiva en el cargo de secretario que estuve anteriormente. Una legislatura complicada, ¿no? La que nos ha tocado. Pues sí, debo ser el gafe, ¿no? Todavía desde que estoy de presidente, pues como me dicen, es el presidente que más sus procesiones ha suspendido. Ya nos ha superado a todos. Pues bueno, pues debo ser el gafe, y vamos a tocar madera, porque esperemos que este año sea el último que tengamos que suspender de forma sistemática, ¿no? Si Dios quiere, ya veremos a ver qué pasa el año que viene en relación con todo esto, con la situación en la actualidad, ¿no? ¿Cómo estáis viviendo, Paula, Carlos, esta situación anómala, ¿no? Dentro del mundo de las cofradías, que pues siempre vivimos mucho, pues eso, de cara a los cultos, de cara a la calle, y ahora que tiene que ser todo como muy, muy de puertas para adentro, ¿no? ¿Cómo vivís esta situación anómala? Vosotros. Yo tengo que reconocer que ahora mismo, de momento, en Cuaresma, como nos encontramos, yo la estoy viviendo igual. Al final lo vivo de una manera muy íntima y, como bien has indicado, de puertas para adentro. O sea, al final estamos haciendo lo mismo, en cierto modo, que lo que se hacía sin la pandemia. Si hay triduos, quinarios, cultos, en fin, toda esta serie de cosas que tenemos ahora mismo en Cuaresma se están celebrando. Es verdad que no hay un besapié al uso, pero bueno, sí hay un acto de veneración, por ejemplo, a las imágenes. Entonces, al final, yo la estoy viviendo igual, incluso me atrevo a decir que de una manera más íntima. El año pasado, de hecho, cuando tuvimos que vivir pues, nuestra Cuaresma y nuestra Semana Santa en casa, yo la viví de una manera muy especial, y a mí me gustó mucho, porque realmente me vi en ese desierto que es la Cuaresma. Entonces, al final, pues este año estoy un poco en el mismo camino, así que de momento no me quejo. Y ya de cara a la Semana Santa, pues bueno, sí que es verdad que las procesiones se han suspendido, pero bueno, se afronta con resignación cristiana, y piensas, pues mira, se han suspendido, pero tenemos que dar gracias de que por lo menos vamos a poder estar en las iglesias y en nuestras cofradías con nuestros hermanos celebrándolo. Ya habrá tiempo de procesionar. Al final es una de nuestras premisas como cofradía, pero no es la principal en todo caso. También, aparte de esas manifestaciones de fe en el exterior, tenemos que hacer nuestros propios actos. Entonces, en el fondo, bueno, pues de otra manera, pero con mucha ilusión, eso siempre. Carlos, ¿cómo estás viviendo tú esta situación tan distinta? Pues la situación es verdad que es un tanto complicada. Como bien dice Paula, lo que es el sentido de la Cuaresma
se puede llevar a cabo, y se puede llevar a cabo de la misma manera que pudiese hacerlo, digamos, sin una situación sanitaria diferente. La cuestión es que es verdad que nosotros hemos comenzado en Castilla y León, y en Valladolid en particular, comenzamos la Cuaresma con una preocupación grande, porque nuestras autoridades sanitarias, en este caso la Junta de Castilla y León, había establecido un límite de aforos de 25 personas independientemente del templo en el que se celebrase el culto, algo que era una absoluta barbaridad, desproporcionado y sin justificación con respecto además a otro tipo de actos que se regían por el aforo del mismo. Un tercio, el 50%, algo más lógico y más sensato. En este caso, afortunadamente, esa restricción se levantó prácticamente al inicio de la Cuaresma y nos está permitiendo no solo vivir la Cuaresma de forma íntima, sino también poder externalizarla dentro de las iglesias con una, digamos, relativa normalidad. Luego ya es verdad que estamos pensando en que, bueno, que en esa Semana Santa va a faltar parte de nosotros, parte de nuestra idiosincrasia, es hacer esa manifestación pública de fe. Pero tendremos la Semana Santa, la parte fundamental, es el Tríodo Pascual, con la cena, la muerte del Señor, y la vigilia, la celebración más importante. El año pasado, lamentablemente, lo tuvimos que vivir online, siguiendo las Eucaristías de forma telemática. Este año esperemos que se puedan celebrar, pues, en una iglesia, con una celebración eucarística y litúrgica, para que podamos celebrar el Tríodo Pascual, que es al final el fundamento de la Semana Santa. O sea, podríamos decir, por ejemplo, en los dos casos, yo es algo que, por ejemplo, personalmente sí que lo he experimentado, ¿no? En estos 2 años, mi vida cofrade, no sé si lo compartís con vosotros, puede ser que se haya visto que se ha fomentado más la vida espiritual, o nos ha servido más para reforzar esa dimensión más espiritual del ser cofrade, que a lo mejor otros años, con todo el tema de los preparativos, que si trae, que si lleva, que si ve, que si trae, pues hay veces que queda como un poco aparcado, ¿no? Y se pierde el sentido de la Cuaresma, pues muchas veces en preparativos, ¿no? Y quizás en estos 2 años puede ser que se haya visto ese refuerzo de la vida espiritual. Yo lo creo firmemente. O sea, es verdad que habrá casos y casos, por supuesto, pero sí que pienso que se ha visto reforzada, porque yo creo que es lo que he comentado antes. Al final hay que asumir la situación, porque no vamos a estar sufriendo y diciendo, ay, que no puedo sacar a mi Virgen, a mi Cristo. Es que no te sirve de nada. Ese dolor, al final, es mejor tratar de asimilarlo y decir, pues tiro para adelante con lo que tengo y con lo que puedo hacer, que oye, ya es bastante en comparación con el año pasado. Entonces, al final, yo creo que sí que se ha visto reforzada completamente la espiritualidad. No sé qué pensará Carlos. Pues efectivamente yo creo que sí, también la espiritualidad de la Cuaresma, y pues hemos aislado un poco esa parte de ya asumiendo que no va a haber esa manifestación pública con una puesta en la calle de las hermandades y de las cofradías, y nos podemos recoger más en el sentido de la Cuaresma y también más en el sentido de la Semana Santa. Es decir, como se han manifestado en muchas ocasiones, la Semana Santa no se suspende. Eso ya ni se suspendió el año pasado, ni se suspenderá este año. Suspenderemos las procesiones y la manifestación pública de fe, por los motivos evidentes, pero la Semana Santa no, y la Cuaresma tampoco. Entonces, esa espiritualidad y ese sentido yo creo que nos ha ayudado a potenciarlo y a entenderlo mejor, que es la base, como digo antes, de la celebración de la Semana Santa. Lo demás es un refuerzo, que son las procesiones, para complementar ese fin y esos días santos que celebramos. Y luego, ya yendo un poco más a lo general, ¿cómo veis, sobre todo actualmente, cómo están las cofradías en Valladolid? ¿Cuál es el ambiente? ¿Cómo se está viviendo en el mundo cofrade vallisoletano? ¿Se está llevando algún tipo de actividades dentro de las cofradías para, no sé, permanecer a lo mejor el vínculo entre los hermanos? No sé, ¿cómo están respirando hoy día las cofradías en Valladolid con todo esto? Bueno, pues al final cada una más o menos ha elegido exactamente qué es lo que
qué es lo que quiere hacer durante estos días y en su Semana Santa. Yo en mi cofradía tengo que decir que sí que sé que vamos a tener nuestros actos, tanto los días que procesionamos, porque bueno, esa es otra. Ahí tengo que explicar un poco que a diferencia de otras ciudades de España, procesionamos varios días, bastantes. Por ejemplo, en mi caso, procesiono el Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo y Domingo de Resurrección, con la misma cofradía los 4 días. Lo que pasa que, claro, el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección hacemos como una procesión conjunta con el resto de las cofradías. Entonces, los días, digamos, nuestros propios, pues el jueves, el viernes, el sábado, sí que haremos algún acto, aparte de los oficios, bueno, todo, en fin, lo que hay que hacer, vamos a decirlo así. Pero bueno, en mi caso desconozco todavía lo que vamos a hacer. Estoy a la espera de que me llegue la correspondiente carta y el boletín. Pero bueno, sí que sabemos de otras cofradías que van a tener actos. Bueno, Carlos ahora comentará en su caso concreto. Pues en nuestro caso concreto, y voy a extenderlo un poco más a general también, las cofradías están celebrando la Cuaresma con una relativa normalidad, realizando sus quinarios, sus triduos, sus actos de veneración en sustitución de los besapiés. Puede haber alguna modificación de ubicación, como puede ser de sede, buscando un mayor aforo para las cofradías relativamente grandes con un aforo pequeño en su iglesia, o sustituyendo algún culto por decisiones que cada cofradía sabe, pero en general la base de los actos habituales se están celebrando. Nos están faltando quizá algunos, por ejemplo, los viacrucis que se pueden hacer o procesiones extraordinarias en los fines de semana de Cuaresma, que eso obviamente no se están celebrando, se celebran en el interior de cada una de las sedes. Y luego, de cara a la Semana Santa, igual que comentaba Paula, las cofradías están organizando en su mayoría actos sustitutorios de sus procesiones principales, donde son titulares de la procesión. En nuestro caso es el Viernes de Dolores, primer viernes antes del Domingo de Ramos, y el Jueves Santo, como cofradía de la Sagrada Cena, tenemos esos 2 días, el Jueves Santo como día principal. El Viernes de Dolores es una procesión en la cual también todavía no la hemos desarrollado el Viernes de Dolores, porque hubo una reestructuración unos años, justo el año pasado, era un primer paso de una reestructuración del programa procesional. Celebrábamos esa procesión el Miércoles Santo y por solicitud del ordinario, pues la vimos bien el moverla al Viernes de Dolores para abrir la Semana Santa con esa procesión. Entonces, en resumen, al final las cofradías están realizando actos sustitutorios de su procesión titular. Algunas sí que han solicitado realizar algunos actos estáticos en el exterior. Han sido 3-4 cofradías las que lo han solicitado. Están pendientes de estudio. Hace poco han tenido una reunión la Junta de Castilla y León con el arzobispo de la ciudad para evaluar y poder ver si es viable, si hay algún problema desde el punto de vista sanitario, para poder realizar esos actos. Si no, pues se realizarían en los interiores del templo. ¿Es posible que en Valladolid haya pasos en la calle? Pasos de forma, digamos, en movimiento, no. No, sería para actos. Eso es. Y luego, ya hablando, cuando esto pase, porque si Dios quiere, esperemos que esta situación pasará, ¿no? ¿Pensáis que en la Semana Santa de Valladolid remontará? ¿Quedarán secuelas? ¿Va a volver a ser lo mismo? ¿No? ¿Tenéis un poco perspectiva de futuro o estáis como aquí a ver a la expectativa, ¿no? Porque ahora se plantean grandes debates. Desde luego, yo personalmente, opinión personal, aquí tengo muchas dudas. Porque sí que creo que en cierto modo puede perjudicar en algunos aspectos, de gente que digamos que está acostumbrada a salir su día y no tiene esa vinculación a la cofradía más allá de salir de procesión, y dice, pues mira, pues para estar aquí, salir un día y tal, me borro.
o incluso gente que, por desgracia, ha sufrido consecuencias económicas y laborales dentro de su familia y decide recortar de algo y al final pues decide que sea la cofradía. Entonces creo que en cierto modo en ese sentido puede verse perjudicada, pero sí que creo que también si hacemos ese trabajo durante este año de Semana Santa, de hermandad, de que vamos más allá, que no somos simplemente pues eso, gente que saca pasos a la calle y vamos más allá, que ayudamos a gente, hacemos donaciones y demás, yo creo que sí que puede ayudar a que ciertas personas vean que una cofradía es algo más y se pueden apuntar también. Yo creo que sería interesante y por supuesto a valorar en nuestra Semana Santa. Carlos, ¿tú cómo lo ves como presidente? Pues yo lo veo con cierto miedo de que pueda afectar. Yo creo que estamos todos en esa incertidumbre, pero también con la esperanza de que la sociedad y al final los cofrades, que son parte de la sociedad, una cofradía puede ser posiblemente la parte de la iglesia más variada, recoge dentro de sus filas una gran parte de la sociedad, entiende perfectamente la situación en la que estamos. Es una situación complicada tanto para los cofrades, pero también para la cofradía, que al final la forman los cofrades. Entonces, va a entender perfectamente que el año pasado era un confinamiento y este año la situación es distinta, pero hay que tener la prudencia, como estamos teniendo todas las cofradías, de no poder salir a procesionar. O sea, entonces, yo creo que los cofrades, como parte de la sociedad, entienden perfectamente esta situación. Es más, me atrevería a decir que si hubiese algún caso en el que se hubiese planteado o incluso se hubiese desarrollado una manifestación, gran parte de los cofrades no hubiesen respondido, porque no hubiesen entendido que en esta situación las cofradías pudiésemos salir a la calle. Entonces, creo que la sociedad es madura para entender que las cofradías ahora es momento de ser prudentes, de ser también generosos con aquellos que al final han tenido restricciones dentro también con sus negocios, que han tenido que estar cerrados. Tenemos que colaborar pues pensando en proteger a la sociedad y a protegernos nosotros, y eso lo van a entender, que van a decir, bueno, pues tenemos este impasse, la cofradía necesita nuestra colaboración, obviamente diferente es que no puedas asumirlo, y como decía Paula, que puedas tener ese impacto económico en la familia, que no te puedas permitir el ser socio, pero también estamos las cofradías ahí para ayudar, exonerando de la cuota o cualquier necesidad que puedan tener. Entonces, creo que el impacto, confío en que, aunque tenga incertidumbre, de que va a ser poco. Y al final, cuando volvamos a retomar, incluso volvamos con algo más de empuje. Eso ya es un deseo. Ojalá. Hablando un poco ya de todo, ¿no? Me gustaría, para los que no conozcan la Semana Santa de Valladolid, que pienso que es un delito o un pecado mortal, me gustaría que nos dijerais qué es la Semana Santa de Valladolid, ¿no? ¿Cómo la presentaríais? ¿Qué destacaríais de ella? Las características fundamentales, no sé, la Semana Santa castellana. ¿Cómo explicaríais la Semana Santa de Valladolid para una persona que nos esté viendo y no la conociera? Que digo que es un delito. Estoy de acuerdo. Pues, a ver, es complicado, la verdad. Sí. Sí, es difícil. Bueno, la Semana Santa castellana y en particular la Semana Santa de Valladolid, digamos que cuenta con la grandísima suerte de tener unas auténticas maravillas de obras de arte que salen a la calle. En este caso tenemos pues tallas de Juan de Juni, Gregorio Fernández, en fin, Ricardo, sé que de esto sabes, así que un poco. Al final, digamos, como siempre se ha dicho, la Semana Santa de Valladolid es un museo en la calle. Incluso tengo que reseñar que varias de los pasos que salen en Semana Santa salen del Museo Nacional de Escultura. Entonces, eso, verlo es una auténtica maravilla. Y luego también
digamos que es verdad que es una Semana Santa más íntima, yo creo, sin ánimo de hacer comparaciones, por supuesto que para mí todas las Semanas Santas son estupendísimas. Pero digamos que se vive, pues eso, de una manera muchísimo más íntima. No hay quizá tanta exaltación al exterior de los sentimientos y se vive de una manera mucho más interna. Yo al final es lo que sobre todo veo en la Semana Santa de Valladolid, un recogimiento, momentos de eso, para uno. Yo voy a mi cofradía, yo vivo mis momentos conmigo y con mis hermanos y sin necesidad de hacer esa exaltación. A ver tú, Carlos, venga, ¿cómo la describes? Me lo pones un poco complicado después de la intervención que has realizado. Analizar la Semana Santa en 3 minutos, la Semana Santa de Valladolid, es una tarea muy complicada. Tú, Ricardo, que la conoces también, no por vivirla como nosotros, pero estás bien documentado sobre la misma, sabes de dónde viene, dónde se reflota. Había algunas cofradías penitenciales, se reflota o se entra en auge a través del arzobispo Gandásegui en las épocas a partir de los años 20 del siglo pasado, y a partir de ahí pues va evolucionando, van creándose cofradías a través de los gremios, cofradías como la Sagrada Cena a través de un grupo de adoradores, y se va dando forma a lo que es la Semana Santa actual, y no deja de evolucionar. Es verdad que durante muchos años quizá pues se ha potenciado esa gran suerte que hemos tenido, que tenemos, del desarrollo de la procesión del Viernes Santo, donde es una procesión de la pasión de nuestro Señor puesta en la calle, con las cofradías digamos que cubriendo gran parte de los pasajes de la pasión, pero poco a poco se va reestructurando y va encontrando cada vez días más potentes, con ese recogimiento que recogía Paula y lo comentaba aquí en su intervención. También reflejo de la sociedad. Al final la calle y las cofradías son reflejos de la sociedad. La sociedad castellana pues tiene unas peculiaridades, y la sociedad de Cáceres tiene otros, y la sociedad de Andalucía tiene su idiosincrasia, y por tanto eso se plasma también en las cofradías. Con lo cual, cada una tiene su magia. La nuestra pues es con un carácter más castellano, más de interior, quizá más serio en el estricto, como decía Paula, en el sentido de la palabra, y poco a poco pues eso se transmite en el exterior, y vamos reconvirtiendo, como recogiendo el hilo que empecé, esa Semana Santa no solo centrada en el Viernes Santo, sino un Jueves Santo potentísimo, un Miércoles Santo cada vez con más fuerza, el encuentro de las angustias y la cofradía del despojado, eso es, el Martes Santo, el Rosario del Dolor el lunes, la peregrinación de la promesa el martes. Vamos dotando. El Domingo de Ramos también, con la reestructuración, va a tener procesión por la tarde. Estamos en continua evolución, porque salvo las penitenciales, el resto tenemos 100 años de vida, con todas las peculiaridades que podemos tener en ese tiempo. Entonces, yo os invitaría a que, si pudieseis, yo sé que la mayoría de los que seguramente estéis viendo el programa y viendo la intervención que estoy haciendo, participáis de vuestras hermandades, pero si tenéis ocasión pues de ir, y no solo el Viernes Santo, que el Viernes Santo es muy bien, pero tenemos mucho más que ofrecer de una manera diferente, donde ahí también se ve el carácter de la hermandad, de la cofradía en la calle, de forma desligada a una procesión que tenemos que hacer entre las 20. Porque son desfiles procesionales donde, algo que aquí también en Cáceres tenemos, donde no sale un paso solo, en algunas sí, ¿no? Sino que es que en algunos desfiles salen varios conjuntos de pasos procesionales, ¿no? Claro, eso es. De hecho, es el caso que comentaba Carlos. El Viernes Santo, realmente la procesión del Viernes Santo es la más característica de Valladolid. De hecho, fue uno de los motivos por los que se nos reconoció como de interés turístico internacional, porque es la procesión de España que mejor representa y más completa la pasión del Señor. Entonces, ahí sale desde la Sagrada Cena
hasta la Virgen de las Angustias, que va al final de la procesión. Pero en total, ¿cuántos pasos hay, Carlos? Tú esto lo sabes mejor que yo, el dato quizá. Más de 20, ¿no? ¿O no? Sí, la cofradía son 20, 32 pasos, si no recuerdo mal, porque ha habido alguna incorporación reciente de cuando yo era joven, que me lo sabía al dedillo. Creo que son 31 o 32 pasos los que procesionan el Viernes Santo, sí. Eso es. Luego, Sí, claro. El de mi cofradía y el del descendimiento sale ese día, Carlos. No, ese día no sale el descendimiento. Sale el descendimiento como paso, pero 2 Cristos yacentes. ¿Sí? Vale, es el sepulcro. ya. Vale, pues mira, concretamente el sepulcro es una de las imágenes que está ahora mismo en el Museo de Escultura y se cede para salir en la procesión general. Perteneció a la cofradía de las Angustias en aquel entonces y bueno, es una de las que sale, sí. Entonces realmente no es lo mismo, porque claro, el yacente como tal se le ve yacente y ahí es el sepulcro. Con el Señor en el interior yacente, y luego el domingo de resurrección sale el sepulcro en un segundo plano con el sepulcro vacío. Exacto. Ahora sí activé el micro, vale. Vuelvo a apuntarlo. La pregunta que les había hecho era que me llamaba la atención que había 2 Cristos yacentes, es lo que han respondido en la procesión general. Y ahora les quería plantear, bueno, que yo he visto la Semana Santa de Valladolid mucho por la tele y claro, yo veía muchos pasos a ruedas, pero también hay pasos que van a hombros. No sé si cada vez hay más pasos que van a hombros o tradicionalmente los que van a ruedas siempre van a ruedas y los que van a hombros siempre a hombros. Yo creo que estamos cogiendo una tónica de que cada vez van más a hombros. Pero es cierto que hay algunos pasos que tienen que ir a ruedas sí o sí, que son sobre todo los del museo, porque al final digamos que es una cláusula que te pone el propio museo de que tienen que ir en ruedas. Entonces, hasta donde yo sé, eso es indiscutible. Y luego, aparte, la procesión general del Viernes Santo salen todos a ruedas por el hecho de que, bueno, para no alargar mucho la procesión, porque claro, al ser tantas cofradías y tantos pasos, pues podría ser aquello eterno. Entonces, pues claro, es una manera de agilizar el Viernes Santo. Luego también tenemos ciertos grupos escultóricos dentro de los pasos que no son sencillos de portar a hombros. Ya es el caso de la Sagrada Cena, donde no está pensado en su inicio de portar a hombros. Otro caso puede ser el descendimiento, que aún sí habiendo sido portado a hombros en sus inicios, que de hecho se le llama el reventón, porque a la salida del Templo de la Veracruz pues debió aprisionar a uno de los hermanos contra el lintel de la puerta y bueno, pues, sufrió una fatalidad, ¿no? Por eso se le conoce como el reventón. Y algún otro que pudiese haber también, que sería complicado por la cantidad de hermanos que se necesitarían para portarlos a hombros. Muchos de ellos también no se han concebido para sacarlos a hombros. Por ejemplo, el caso nuestro de la Sagrada Cena, no se pensó sacarle en hombros, porque en ese momento, cuando se hizo el paso, que fue el concurso se hizo en el año 42 y se terminó el paso en el 58, pues no se planteaba en ningún caso pues que se procesionasen a hombros. En ese momento era un momento de reflote de la Semana Santa, los pasos salían a ruedas y entonces pues no estaba pensado. En los inicios de las penitenciales, sí, obviamente sí, los pasos se tallaban de una manera diferente, con más ahuecados en el interior, más pensados también para ese fin, ¿no?
Por lo que nos comentáis, podemos intuir que no hay muchos cofrades que formen parte de varias cofradías. O sea, allí cada uno es de su cofradía y no suele salir en otra, ¿no? Bueno, hay un poco de todo. De hecho, en los últimos años sí que hay una pequeña tónica, vamos a decir, de que la gente se está haciendo de alguna cofradía más. Es cierto que no es una cosa muy habitual, pero bueno, tampoco es que haya ni mucha gente ni poca gente normal. Es verdad que a veces es complicado, porque claro, como salimos varios días, pues quizá te coincide, entonces no tienes la posibilidad de salir un día con una y otro día con la otra cofradía. Entonces yo creo que en muchos casos también ese es el primer impedimento para que la gente no se haga de otra. Pues antes de devolver la palabra de nuevo a Ricardo, voy a leer algunos comentarios de los espectadores. Víctor Pérez Curiel: hoy toca la Semana Santa con la escultura más maravillosa e imponente que existe. Nos dice también Mundo Cofrades: saludos desde Galicia. Víctor Pérez Curiel nos dice: por favor, Ricardo, asegúrate de que se explique detalladamente todo lo relativo al sermón de las 7 palabras y la procesión general, que son los buques insignia de la Semana Santa pucelana. Y nos dice Tribu Urbana, a raíz de lo que comentábamos al principio de los triduos y demás: este año, por suerte, podemos vivir los triduos y quinarios de la Semana Santa. Podemos disfrutar estando con nuestros titulares en los templos. También estamos teniendo la veneración a los titulares en un año diferente, difícil, pero que podemos seguir disfrutando junto a nuestros titulares. Si queréis explicarnos ahora un poquito el sermón de las 7 palabras, que además lo pronunció en su día el que tuvimos de obispo, Francisco Cerro, pues buen momento. Sí, les iba a preguntar que nos contaran, iban a ser 2 preguntas, ¿no? Características de que habéis hablado, Paula y Carlos, del sacar los pasos del museo, que para nosotros es algo como ajeno, ¿no? Que nos explicaréis un poco por qué salen pasos de un museo nacional, ¿no? Qué pasó, ¿no? Y que una de las procesiones más características de Valladolid es la procesión general, como la habéis denominado en varias ocasiones, y que nos las explicarais, ¿no? Vale, pues el tema del museo, esto a veces levanta un poco algunas heridas, porque bueno, digamos que hay, como bien ha indicado Carlos antes, cofradías penitenciales históricas en Valladolid. Entonces estas cofradías estamos hablando de que se fundaron en siglo XV, XVI, en fin, hace muchísimo tiempo. Estas cofradías fueron las que encargaron determinadas tallas a determinados escultores, principalmente Gregorio Fernández y Juan de Juni. Bueno, ¿qué sucedió? Entre otras cosas, temas de desamortizaciones y demás, muchos de los pasos pasaron, valga la redundancia, a manos del Estado. Y actualmente, bueno, primero estuvieron en el llamado Museo Provincial de Bellas Artes, que se encontraba en el Palacio Santa Cruz de Valladolid, y al final, cuando ya se instauró el Museo Nacional de Escultura en nuestra ciudad, pasaron allá a formar parte de sus fondos. Entonces, incluso a día de hoy, los sayones de los pasos de los distintos que se encuentran en el museo, se puede ver que tienen una por dentro o en sitios concretos una V de que pertenecían a la cofradía de la Vera Cruz, o tienen una P de que pertenecían a la cofradía de la Pasión. Claro, pues ¿por qué digo que levanta heridas y ampollas? Porque al final eran suyos. Entonces, al ser suyos y ver que ahora forman parte del Estado, pues bueno, pues en cierto modo duele un poco. y bueno, pues por eso al final el Museo de Escultura también cede esas imágenes, porque recordemos que esas imágenes se hicieron para procesionar y por lo tanto pues tienen que cumplir esa función y por eso también se ceden a día de hoy. Tengo que decir, de hecho, que la imagen de mi cofradía, el Cristo Yacente, también pertenecía a un museo, no al Museo Nacional de Escultura, pero sí a un museo aquí en Valladolid que se llama Museo de San Joaquín y Santa Ana, que pertenece a unas monjas de aquí de Valladolid, que son, bueno, pues nuestras monjas. Entonces nos
nos dejan ese Cristo para que lo procesionemos cada año. Porque como bien ha dicho Carlos, que es un poco lioso en el fondo, como bien ha dicho Carlos, cuando se reestructuró la Semana Santa y dijeron, venga, vamos a fundar determinadas cofradías. Pues claro, esas cofradías tenían que tener un paso. Entonces, ¿qué se hizo? Se dijeron, venga, pues tú puedes sacar tú este. Y de hecho, mi cofradía, en principio, solo la sacó un año, no hay ninguna fotografía, por desgracia. Sacó el conjunto del Santo Entierro de Juan de Juni, que actualmente se encuentra en el Museo Nacional de Escultura. Una auténtica maravilla. Pero no se volvió a sacar por temas de conservación. Y al final se saca este Cristo yacente que pertenece a este museo que he comentado. Entonces, bueno, pues ese lío con el museo de escultura que hay todavía y que está presente, pero que en el fondo son pues un poco esa vinculación con nuestras raíces. ¿Hay problemas en sacar los pasos? ¿Sabéis si ponen muchas pegas en el museo o los ceden? Imagino que con muchas medidas de conservación y seguridad. Sí, efectivamente, por suerte mi cofradía, bueno, tenemos nuestro patrimonio con mucho sudor y muchas lágrimas de los fundadores en su momento, pero es verdad que las cofradías que utilizan, procesionan, mejor esa palabra, y los pasos del museo, pues tienen que tener un especial celo con los movimientos con los restauradores del museo, recuerdo la última, hace unos años, la polémica del paso Camino del Calvario. Participaba en la procesión inicialmente, la procesión del encuentro, después la figura del Cristo se desmontaba de la imagen y participó en esa procesión de forma solitaria para el encuentro con la Virgen de las Angustias, y el museo indicó que ese desmontaje ya no podía ser posible, que ya el paso no se podía desmontar y que tenía que procesionar de forma conjunta, con lo cual obligó a la cofradía del Despojado a realizarse su propia talla de un Cristo caído, ¿no? con la cruz camino del Calvario. Entonces, es verdad que está ese celo que tiene el museo, y incluso en los momentos donde hay amenaza de lluvia, pues es una parte importante a la hora de decidir si la procesión va a salir o no, porque al final son pasos de su custodia, aunque provengan de la desamortización, a día de hoy son pasos de su custodia, con lo cual le ponen un especial celo, o no permitir, por ejemplo, como puede ser el caso del Cristo de la Luz, que también es propiedad del museo, aunque está ubicado en la capilla del Palacio Santa Cruz, procesiona y da culto la hermandad de la universitaria, el Cristo de la Luz, pues no permitir encender los cirios, los hachones que lleva las andas, pues el decidir si va a salir o no la procesión en función de las si va a salir o no la talla, por supuesto, y por tanto la procesión en función de las predicciones meteorológicas, con lo cual es una relación complicada siempre con el museo. En la procesión del Rosario del Lunes Santo, donde hay 2 pasos que son de propiedad del museo y otros 4 que son propiedad de las cofradías, pues ha habido algún año donde el museo no permitía la salida y por tanto la procesión se ha tenido que suspender, aunque luego no lloviese, porque simplemente por la amenaza, con lo cual es complicada esa relación. Son pasos que se pueden ver durante el año, ¿verdad? Estabais hablando hay una sala especializada en el museo. Sí, eso es, hay una sala de pasos, pero no se pueden ver todos, ni todas las partes que van a integrar los pasos. De hecho, es que ahora mismo no recuerdo exactamente cuáles no son los que se pueden ver. No sé, tú sabes, ¿recuerdas, Carlos, si la flagelación, incluso que el flagelado... No me suena que esté... A mí tampoco, o sea, digamos que tú sabes que sale el Viernes Santo, y de hecho como cofrade hay algún año que dices, ¿y si me pierdo este año y no salgo como cofrade y lo veo como espectador? Porque al final, si no, no lo voy a ver. Entonces, hay algunas que sí y otras que no se pueden ver. Y luego un poco pues, en el tratamiento que tienen y
Y luego, para explicarnos lo que es la procesión general de los pasos y el sermón famoso de Valladolid. Pues si queréis, ponemos un poco en historia de dónde viene la procesión general, porque es bueno entenderlo para saberlo de dónde viene. La procesión general, que el año pasado cumplió 200 años, se celebró por primera vez en 1810. A través cuando en plena ocupación francesa, el general llamado Kellerman, pues vio con buenos ojos o se le ocurrió la idea y fue asesorado por otras personas de la ciudad con las 5 cofradías penitenciales que existían en su momento, pues crear una procesión que se llamó del Santo Entierro y discurrir, pues, participar las 5 cofradías que actualmente estaban penitenciales en la ciudad. Eso fue perdurando en el tiempo. Se reestructuró ya con la llegada de Gandásegui y esa reestructuración de las cofradías y de la Semana Santa de Valladolid, y así ha llegado hasta hoy, en la cual participan todas las cofradías penitenciales de la ciudad, cada una por orden cronológico de la Pasión, porque cada una prácticamente somos una parte de un pasaje de la Pasión. En mi caso es la Cena, en el caso de Paula es el Santo Entierro, pero podemos estar desde la oración del huerto, el prendimiento, las negaciones de San Pedro, el Jesús Nazareno con la cruz a cuestas, el Cristo del perdón, el descendimiento, el Cristo de la preciosísima sangre ya muerto, las 7 palabras, con 7 pasos cada palabra con una, y bueno, hasta 20 cofradías con los 30 y tantos pasos, pues que no están todos los pasajes de la Pasión porque sería prácticamente imposible, pero sí bastantes y la mayoría de los más representativos. Y a ver cómo es celosa Valladolid con su estilo y su Semana Santa. ¿Es reticente a importar modelos de otros sitios? O bueno, pues es una Semana Santa plural y tiene estilos de otros sitios y lugares. ¿Cómo vive? Yo creo que depende bastante de las personas. Me explico. Recuerdo hace unos años que se refundó, porque ya existió en su momento, una cofradía aquí en nuestra ciudad e introdujo un paso que no es a costal. ¿Cómo lo llaman ellos? Costal jerezano. Eso, costal jerezano. Entonces, claro, al principio llamó muchísimo la atención porque aquí siempre es varal a hombros. Y ya de por sí pues fue como raro. Incluso también cuando pues algunas veces se escuchan aplausos, pocos, cuando salen los pasos y demás, sí que es verdad que sigues escuchando a gente con el y luego ves muchas redes sociales, la gente a lo mejor que lo critica, porque ya están aplaudiendo, no sé qué, aquí tiene que haber silencio. Por eso digo que hay un poco de todo. Yo creo que hay muchísimas cosas buenas fuera de la Semana Santa de Valladolid que, oye, ojalá las tuviéramos, y creo que yo encantadísima de que estén en nuestra ciudad. Pero sí que es verdad que a mí hay cosas que no me gustaría perder de la Semana Santa castellana. Personalmente, para mí, mi referencia indudable es la Semana Santa de Zamora. Me parece la Semana Santa por excelencia castellana, digamos. Entonces, digamos que prefiero más pues algo de ese estilo, más solemne, con su silencio y esas cosas que, ostras, muchas veces cuando ves una procesión, incluso también nuestra, dices, joder, es que da hasta miedo, porque van tan en silencio, con sus cánticos y demás, pues eso a mí me gusta, claro. Yo creo que ya te digo que depende mucho de la persona, ¿eh? No sé qué pensará Carlos. Sí, es verdad que depende mucho de la persona y bueno, cada vez también las nuevas generaciones son más proclives a aceptar diversos cambios que al final también muchas veces son respaldados por, como lo que decía antes, con el carácter de la semana, de la sociedad de Valladolid. Paula comentaba esa incorporación de esa cofradía con un estilo, digamos, no tan clásico, bueno, no clásico de Castilla, no es habitual en Castilla un paso a costal jerezano con
con ese tipo de andar del paso. Y al principio pues había esos ciertos aplausos, la mayoría de veces forzados, que no salían. Entonces, eso al final, eso se ha ido perdiendo. A medida de los años, el público, cuando tiene que dar un aplauso es porque le ha salido. No habrá quien le mande callar, pero le ha salido. Pero un aplauso forzado nunca va a perdurar en el tiempo. Si puede haber un aplauso a la entrada de la Virgen de las Angustias, porque la devoción te puede llevar a que se le aplauda a un cierto devoto que está viendo la entrada, pues eso sale y eso puede llegarse a dar efecto, pero un aplauso forzado, eso es caduco, como ha pasado en esa situación, y ahora discurren, realizan su procesión, su andar diferente, pero ya sin esa parte que no es señal de nuestra sociedad, que es un poco más, no fría, pero sí que es un poco más, con otro carácter, ni mejor ni peor que otras. Entonces, esos cambios tienen que aplicarse y adecuarse al carácter de cada ciudad. Y luego, pues por ejemplo, sí que el estilo procesional o la música procesional sí que se ha traído de fuera. Aquí las bandas eran más de un corte militar, con un corte muy diferente, una musicalidad mucho más limitada. Entonces, esa nueva música que viene de la Policía Armada de Sevilla, pues es más rica, musicalmente tiene mucho más recorrido, estaba hecha para las procesiones, no son toques militares que tenían su idiosincrasia, pero no está hecho es profeso para las procesiones. Esa importación adecuada a Semana Santa, porque no enriquece, o cualquier otra donde le puedas encajar un sentido sin perder tu personalidad. Yo soy de esa opinión, pero depende mucho de cómo lo veas. Por ejemplo, ahora lo que es la tecnología permite ver muchas Semanas Santas sin tener que visitarlas en los días importantes. Puedes ver con un golpe de tablet o de móvil cómo ha hecho el altar de cultos, la cofradía de cualquier ciudad de España, cómo es una procesión en YouTube, puedes ver cualquier cosa. Eso también ayuda a enriquecerse, pero hay que saber cómo integrarlo dentro de cada cofradía para no perder la idiosincrasia de la Semana Santa en la que estamos. De hecho, perdona un segundín, me ha recordado, cuando has comentado lo de las bandas, algo que es muy nuestro y a mí personalmente me gusta mucho. Cuando acaban las procesiones, en muchos casos, que bueno, la gente está en silencio y va a entrar el paso y demás, aparte de tocar el himno, digamos que el sacerdote coge un micrófono o bien habla alto y se entona un Padre Nuestro, se da una bendición, se canta la salve o bien la salve Regina, o incluso también se canta el perdón. A mí eso me parece muy bonito. O sea, al final ver al pueblo unido cantando con fe ese tipo de oraciones que todos nos sabemos, no sé, lo veo muy nuestro también. Entonces es algo que pues yo digo, esto no se tiene que perder, por ejemplo. Sí, va en el carácter de cada provincia, de cada comunidad. Claro. Por supuestísimo. De hecho, se generó, creo que un debate, ¿no? Hace pocos años se incorporó una dolorosa a Valladolid, bueno, que se hizo en Sevilla, además un amigo nuestro, Rafael, y cómo fue aceptada en la ciudad, porque hubo sus más y sus menos, ¿no? Que la gente que decía esto no es lo castellano, esto no quiere. ¿Cómo se vivió la llegada de...? Porque claro, ahí suponía pues un punto de inflexión, ¿no? Bastante importante a la hora de las nuevas adquisiciones de las cofradías de Valladolid. Sí, totalmente, porque claro, al final el estilo que tiene ahora mismo esa Virgen es bastante distinto a lo que estamos acostumbrados a ver en nuestras calles. Es cierto que imágenes castellanas de vestir las hay, por supuesto. La forma de vestir de una imagen castellana, de una Virgen, es algo más austera. Incluso también el propio adorno suelen ser más con diadema que con corona, o la corona suele ser más pequeñita. La cara no tiende a ser tan dulce como pueden ser las imágenes andaluzas, quizás son con unos rasgos mucho más fríos y digamos bruscos, todo esto con cariño, por supuesto,
Pero claro, cuando llegó esa Virgen a nuestra ciudad, como tú muy bien has dicho, hubo sus más y sus menos, sobre todo por la sorpresa de que, claro, es algo distinto. Lo distinto siempre va a llamar la atención, eso está claro. Al final, bueno, pues piensas que cada cofradía pues toma las decisiones que estima oportunas y que sus hermanos pues obviamente son los que tienen que aceptar, querer a su Virgen y bueno, eso lo han conseguido y lo están consiguiendo, que es lo importante. Así que bueno, al principio sí que chocó, pero bueno, no sé si servirá como precedente, no, se seguirán otras líneas a partir de ahora, pero bueno, al final pues cada cofradía decide un poco, yo creo. Sí, de hecho hoy Carlos nos puede hablar porque la Cofradía de la Sagrada Cena están ahora, que es una de las cosas que iba a hablar después, pero puede venir bien al caso, estáis inmersos en la adquisición de la titular mariana, ¿no? De la Cofradía de la Sagrada Cena, Correcto. y el proceso es completamente diferente, ¿no? Sí, sí, nosotros estamos en el proceso de búsqueda de esa talla para nuestra vocación. Establecimos hace unos años, pocos años, la vocación de Nuestra Señora del Sagrario, vocación que compartimos con los hermanos de la Cena de Cáceres, y efectivamente es un debate que entró en la cofradía también, el qué tipo de talla vamos a buscar. Si queríamos una talla de bulto redondo o una talla de candelero, una talla de vestir. Bueno, los hermanos hablamos de los pros, los contras, cómo encajaría también en la Semana Santa, cómo encajaría con la idiosincrasia de la propia cofradía, donde tenemos nuestras imágenes con un estilo muy, muy peculiar también, muy, muy marcado. Entonces, bueno, por en Cabildo General, en Junta General, perdón, es como es la denominación nuestra, pues decidimos que fuese una imagen de bulto redondo, al igual que tenemos nuestros pasos de la Sagrada Cena y del Jesús de la Esperanza. Es un proceso completamente diferente. La Cofradía de la Preciosísima Sangre incorporó una talla de vestir. Es verdad que tuvo esa, como dice Paula, esa polémica. Yo creo que Paula lo ha descrito perfectamente. Al final, la cofradía es la que tiene que tomar esa decisión. Quien que crea que pueda tener un carácter más andaluz, pues simplemente puede ser porque realmente la posición de las manos o el rostro pues pueden ser algo diferente a lo que serían las típicas vírgenes que pudiésemos tener más en esta zona de España, ¿no? de Castilla. Pero el catalogarla como talla andaluza tampoco creo que sea lo más adecuado, sino de una talla de vestir, de candelero, con una imagen de nuestra Señora, con unas peculiaridades que es verdad que aquí son diferentes. El tiempo dirá si la imagen coge devoción, igual que dirá si la imagen que hagamos la Cofradía de la Sagrada Cena, pues coge la devoción suficiente o no. También pues depende de muchos otros factores, de la calidad de la imagen y sobre todo de la unción que pueda tener la imagen y cómo llegue a los devotos. Si no tiene esa unción, puede ser de candelero, puede ser de vestir, puede ser andaluza, puede ser del tipo que queramos o del que le queramos catalogar, que no habrá cumplido ese objetivo, que es el llegar a hacer devotos y que la gente encuentre en ella un ejemplo y esa labor pastoral que hace las imágenes, que es para lo que se crearon, ¿no? Vosotros habéis llevado, Carlos, el proceso es por concurso, ¿no? ¿Puedes Sí, describir un poco cómo es cómo estáis llevando esta adquisición? vale. Hace unos meses lanzamos un concurso con unas bases, un concurso público abierto donde cualquier escultor o profesional podía presentarse con unas bases demasiado rígidas quizá. Entonces se presentaron un número importante de profesionales. El jurado se reunió en varias ocasiones, evaluó los mismos y debido también a esa rigidez, pues también evaluaron que ninguna de las obras cumplía lo suficiente, ninguno de los proyectos ni cumplía lo suficientemente fiel las bases como para poderla dar ganador. Es verdad que dentro de los proyectos presentados había algunos que destacaban que requerían de modificaciones significativas para poder darle ganador. Entonces fueron recomendados, donde la cofradía ahora
después con el concurso ya declarado desierto, va a continuar trabajando con esos proyectos y algún otro externo al concurso para poder llegar a la siguiente Junta General y podamos tomar una decisión. Pero en esas bases quedaban al jurado unas indicaciones demasiado rígidas, las modificaciones eran demasiado sustanciales, o sea, eran significativas para poder otorgar un ganador. Pero sí que hay algunos. Imagino que a los diferentes, bueno, en las bases se planteaba una estética muy determinada, ¿no? Un tipo de tallaje. Se especificaba el tipo de talla que tenía que ser, dejaba abierto la advocación, pero sí cómo es cómo poner en madera la advocación, lo que se pretendía con la misma. Es una advocación complicada porque es verdad que Nuestra Señora del Sagrario casi no hay. Tenemos la vuestra de Cáceres, es una dolorosa. La de Gloria que tenemos en Toledo es la patrona. También hay una patrona del Cabildo Catedralicio de Valladolid que se llama del Sagrario porque se encontró en la capilla del Sagrario, pero no hay un patrón de cómo tiene que ser una Virgen del Sagrario, con lo cual era complicado de que también se acertase. No obstante, corrigiendo esos proyectos que han sobresalido sobre los demás, pues llegaremos o incorporando algún otro, se llegará a tener, espero, y así deseo, una talla buena, un buen resultado para la cofradía, que engrandezca la Semana Santa de Valladolid y sobre todo, y eso ya el tiempo lo dirá, si tiene la unción que espero que tenga y lleve a la devoción a los cofrades y no cofrades. ¿Qué le llevó a la hermandad a decidirse a hacer la talla de la Virgen? Pues primero, antes de llegar a la talla de llegar a tener una talla, lo que nos llevó es cerrar ese círculo con la advocación mariana. Antes de tener una talla, vimos que dentro de la cofradía, aunque es verdad que nuestra cofradía está enfocada desde un punto de vista sacramental, que lo importante desde su fundación ha sido el dar culto a Jesús sacramentado, en escenificar en la Semana Santa la Sagrada Cena como parte de ese carácter sacramental con su faceta penitencial en las procesiones penitenciales de Semana Santa, participar en la festividad del Corpus Christi, pues al final todo nuestro carácter sacramental. Pero es verdad que María es la mujer eucarística, que también es parte importante de la Iglesia y parte importante de las cofradías. Entonces, teníamos que cerrar ese círculo. También había peticiones dentro de algunos cofrades en cabildos de hace años. Yo recuerdo de pedir que se estudiase ese tema para poder tener una imagen, una advocación mariana primero y posteriormente una imagen. Entonces, se estudió a través de los hermanos que sugiriesen qué advocación podía ser interesante o buena para la cofradía. Se presentaron 3, todas encarriladas al final, todas enfocadas a lo mismo, que eran Nuestra Señora del Sagrario, María Santísima del Sacramento y Santa María de la Eucaristía. Entonces, todas enfocadas hacia ese carácter nuestro. Entonces, bueno, luego también los hermanos decidimos que Nuestra Señora del Sagrario era la advocación elegida, y a raíz de eso pues ya establecimos cuándo se le iba a dar los cultos, qué tipo de imagen se iba a tener, y ya por último es el proceso de adquisición de la talla. La manera de procesionar más o menos la tenéis clara, de cómo va a ir la Virgen por las calles de Valladolid. Esa será la siguiente etapa. Primero tendrá que tener la devoción suficiente o el suficiente arraigo dentro de la cofradía, que espero sea en cuanto llegue. Tendremos que bendecirla, por supuesto, y después vaya cogiendo ese pozo dentro de la cofradía, y en cuanto la cofradía esté preparada, pues decidirá en qué momento saldría inicialmente en Semana Santa. Porque no va a llegar y pum, a la calle directamente. Todo se va a ir viendo como al menos el primer año no. Bueno, esperemos que esté dentro de poco. Eso significará que realmente ha cogido esa devoción y que es algo que se está trabajando
desde hace años. Es decir, este proceso también de que llevo unos años para adquirir la talla, de ya comenzar los cultos, de establecer la vocación, viene en la idea inicial y estaba en el programa de nuestro 75 aniversario, que era el establecer la advocación mariana. Bueno, no se llevó a efecto, se retomó pocos años después, pero ya llevamos un par de años desde que se estableció la advocación hasta que estamos en esta situación de ahora, donde ya se ha celebrado el primer culto en el Adviento pasado, el último domingo el cuarto domingo de Adviento, que va a ser cuando se va a celebrar los cultos a Nuestra Señora del Sagrario. Y ya, por último, pues la adquisición y la llegada de la talla, pues que yo calculo que si todo marcha bien, pues todavía queda un año y algo, 2 años fácil. Bueno, sin prisa. Pero la vocación no podía ser más aceptada. Efectivamente. Cualquiera diría que compartimos esa vocación, ¿verdad? Sí, cualquiera, ¿eh? No, nada. Yo, ya para ir terminando, ¿no? Porque si no se nos alarga, me gustaría que nos hablarais un poquito ya cada uno de sus pasos, porque hemos estado hablando de todo. De la cena de Valladolid, es muy curiosa de ver, pero nos puedes hablar muy someramente del autor, un poco el estilo, y luego Paula Sí. ya. La cena de Valladolid fue esculpida por Juan Guraya Urrutia. Comenzó en el año 42, se estableció el concurso. La primera imagen, que es la imagen del Jesús de la Esperanza, actualmente procesiona en solitario desde el año 79, llegó en el año 46 y no fue hasta el año 58, 12 años después, cuando se completa con la figura de Tomás, el paso de la Sagrada Cena. En esos 12 años, el mismo autor ve que la figura del Jesús de la Esperanza pues se ha quedado pequeña se ha quedado insuficiente para lo que quería expresar en la Sagrada Cena, que se le llama Sagrada Cena, paso de la Sagrada Cena, pero que realmente lo que representa es la institución de la Eucaristía. El Señor está exponiendo los dones, está exponiendo el cuerpo y la sangre, y los discípulos no están entendiendo bien, por eso esas caras de asombro, esos Tomás como no mirando, como de incrédulo, Juan y Pedro a los pies del maestro, como casi siempre se le representa, Judas dado la vuelta ya habiendo traicionado al maestro, o sea, y el resto con unas formas muy curiosas, porque realmente no entendían lo que estaba haciendo el maestro, que era la institución de la Eucaristía. Por eso tiene esas características peculiar de representación. Es relativamente diferente a la mayoría de las Sagradas Cenas, que suele ser una disposición un poco más de cena o un poco más con unas expresiones no tan marcadas, vamos a decir, de los apóstoles. Luego verla salir es complicado, Sí, ¿no? es complicado porque la puerta, de hecho, tiene que salir con unas guías, porque... Yo es que eso me llama muchísimo la atención, el sistema que tenéis. Sí, tiene que sale con unas guías, porque la diferencia al dintel de la puerta, estamos hablando de muy poquitos centímetros por cada lado. O sea, en total podemos estar hablando de menos de 5, entre 3 y 5 centímetros por cada lado de la puerta para salir, con lo cual, para garantizar la salida, y más por el peso que tiene y por la disposición de la iglesia, que la calle está elevada a la iglesia, con lo cual hay que subir a la acera. Entonces se necesita, la maniobra es complicada por el peso y ese repecho que tiene, pues ese banzo que hay hasta la acera, pues el que nos obliga a hacerlo con unas guías. Ya el Jesús de la Esperanza, cuando sale en ruedas, no sale en andas, sale sobre una carroza, pero ya no necesita unas guías con unas rampas, pues es suficiente para salvar el banzo. Pero luego el paso de la Sagrada Cena fuera se ensancha, ¿no? Sí, es verdad que es curioso, porque el autor la concibió en forma trapezoidal, o sea, en una V, donde acaba en el maestro,
Entonces, así se concibió. Luego, cuando llegamos a nuestra sede actual en los años 60, bueno, se reformó, hicimos una capilla lateral para poder albergar, porque al principio el paso de 3x6 estaba al final de la iglesia, pues bastante, al final, durante todo el año no era admisible tener un paso de esas características en la iglesia, y se hizo una capilla donde se alberga en una salida lateral de la iglesia, una puerta lateral que tenía, que daba a un patio interior que ya no tenía uso. Pues se construyó, la cofradía construyó con el permiso de la parroquia una capilla que es donde se alberga, y ahí, y por la complicación de la salida, pues se dejó fija. Pero luego fue en el año ya 2000, ya lo estoy hablando de memoria, pero al principio del año 2000, si no recuerdo mal, 2004 más o menos, donde se recupera, se le realiza un mecanismo para que en la calle, en las calles que lo permite, pues vuelva a su disposición original, que permite una visualización mejor, y porque además es como se concibió el paso. Paula, háblanos brevemente del yacente. Bueno, pues a ver, como he comentado antes, el Cristo yacente se encuentra en el Museo San Joaquín y Santa Ana, y que es propiedad de unas monjas de clausura. Y bueno, hay mucha polémica al respecto de su autoría, porque se comenta siempre, y de hecho en las guías típicas de turismo, unos te ponen que es de Gregorio Fernández, otros de Taller de Gregorio Fernández. Se ha comentado por ahí que puede ser de otro autor que tiene también algo por Zamora, pero bueno, a mí me da igual la autoría, la verdad. La cuestión es que es un Cristo que yo creo que impacta bastante, refleja muy bien esa figura de muerto. De hecho, tengo el recuerdo de muchísimas veces cuando o bien lo he portado o bien he ido en filas como cofrade. Hay a niños que se les saltan las lágrimas porque les da miedo. O sea, es que realmente parece un auténtico muerto. Y de hecho, hace, si no me equivoco, dos años se ha restaurado. Y bueno, pues ahora pues, se le ve pues, muchísimo mejor los detalles, incluso pues la herida que tiene aquí en el hombro es de cuero, o sea, tú la tocas y es blanda. Y bueno, al final, pues eso, es una imagen que refleja perfectamente pues lo que tiene que reflejar, ¿no? Que es ese muerto, a Cristo muerto. Y bueno, pues, ¿qué voy a decir? Si es que no puedo decir mucho más, sin meterme en lo sentimental. Que había cierto temor, ¿no?, en esa restauración. Sí, claro que había temor, porque al final, si te das cuenta, la patina ayuda a que esa imagen, pues eso, tenga esa oscuridad, ese paso de los años. Entonces, siempre había miedo de decir, uy, quedará muy blanca, o va a tener mucho brillo. En fin, siempre había miedo, pero bueno, luego piensas, mira, lo estamos dejando en las mejores manos. Al final, encima, el restaurador que llevó a cabo la intervención es cofrade, es hermano, es mi hermano, vamos, es nuestro hermano. Entonces yo pensé, bueno, si él lo va a hacer con todo el amor y el cariño del mundo, porque al final también es su imagen. Entonces, bueno, yo tengo que decir que está precioso, la verdad. Paula, descríbenos brevemente el momento de vivir los hermanos traslado del yacente a su lugar donde está todo el año, ¿no? Así y que no es visitable. No... Es muy, muy curioso, sí. Tiene lugar el Sábado Santo. Nosotros sacamos la imagen, hacemos una pequeñita procesión y lo devolvemos a sus monjas. Entonces, es verdad que nosotros hacemos ese recorrido cuando lo estamos metiendo en el convento. Refleja como que metemos a Cristo en el sepulcro, y dentro del convento solamente estamos los cofrades, no puede entrar nadie más, y bueno, por supuesto, las hermanas. Entonces, dentro de ese claustro, de ese convento, está todo completamente a oscuras y únicamente está iluminado por los faroles, porque nosotros llevamos faroles, no llevamos ni hachones ni nada de esto, llevamos un farol. Entonces, los faroles son la única iluminación. Hace unos años estaba acompañado por gaitas de otra hermandad de nuestra ciudad, pero desde hace unos años nos acompaña un coro con cánticos.
Entonces se hace ese recorrido por ese claustro, es bastante impactante cuando estás con el Cristo porque ves como todos los hermanos van levantando su farol para iluminar al Cristo a su paso, mientras ese coro va cantando y finalmente pues se les deja a sus hermanas en el coro. La verdad es que, bueno, para mí es mi procesión favorita porque me parece súper íntima y es de las que cuando se suspende por lluvia, digo, bueno, pues tampoco me importa tanto porque lo bonito al final es lo de dentro y eso lo voy a averiguar. Carlos, ¿qué momento destacarías de la procesión de la Sagrada Cena? Si te tuvieras que quedar con un momento, y eso que cuando estábamos dentro no la vivimos como tal, pero si te tuvieras que quedar con un momento. De la propia procesión, yo me quedo siempre con la salida de la Sagrada Cena. En el momento que la puesta sale a la calle, lo que es el paso es, como has dicho, es una salida impactante, un paso muy voluminoso en una puerta muy pequeña. En el momento que se hace y empieza a salir por la acera, esa majestuosidad que tiene la Sagrada Cena de la cofradía, para mí es el momento de la procesión. Luego ya internamente tenemos otros momentos para mí mucho más importantes, donde da sentido a nuestra cofradía, ya al acabar la procesión, pequeño descanso, y comenzamos los turnos, la vela conjunta, la hora santa de la cofradía en el monumento, y ahí es donde realmente es el momento más importante para la cofradía y para mí en particular. De la procesión me quedo con la salida del paso titular y de la Semana Santa me quedo con el momento de la hora santa y la vela al Santísimo, los turnos de vela acompañando al Señor en el monumento. Paula, me gustaría que me respondieras con sinceridad. Si te digo angustia, ¿qué se te pasa por la cabeza? Pues por supuesto mi Virgen. Mi Virgen y es mi madre. O sea, la Virgen de las Angustias para mí es súper especial. Independientemente de que yo no pertenezca a su cofradía, pero le tengo una grandísima devoción. Es una de las imágenes con mayor devoción de Valladolid. Y para mí pues representa a una madre completamente llena de dolor. Me parece que Juan de Juni supo representar perfectamente ese momento que sufrió la madre. Y es que para mí esa imagen es impresionante. O sea, aparte de devoción, me parece que es bellísima. De cerca, de lejos, de un lado, de otro, da igual. Es muy bonita. Entonces, al final, pues para mí es mucho, es muchísimo. Además, has podido estar en alguna de sus bajadas del altar. Sí, sí, sí. Los hermanos de la Cofradía de las Angustias la bajan el viernes de Dolores. Y bueno, yo he tenido la suerte de que me han subido al camarín un par de veces. También porque como me han visto allí tantas veces, habrán dicho, "Venga, vamos a subir a la muchacha ya, para que vea a la Virgen de cerca, para que la vea y se dé ya un poco de decir, mira, ya estoy al lado de la madre". Es impresionante verla de cerca. O sea, el tamaño que tiene, yo me quedé flipando cuando la vi. Dije, pero madre mía, si es que es gigante. Pero es que aún así la ves de cerca y parece que está llorando en ese momento. O sea, es que dices, que está llorando aquí ahora mismo. Increíble, o sea, impresionante, de verdad. Si no la habéis visto, buscadla en Google, que estoy segura que las imágenes que aparecen son preciosas todas, así que la podéis ver perfectamente. Carlos, si te digo Santísimo Sacramento. Pues es la presencia de Cristo. Entonces, con eso define todo. Es el gran regalo que nos dejó en la cena el Cristo para estar con nosotros, para que podamos recordarle, para que podamos celebrar la Eucaristía en memoria suya y pues para estar con nosotros en cada una de las iglesias. Entonces es pues ir a una iglesia, bien a misa, a la celebración de la Eucaristía o bien precisamente de turismo, y lo primero es ver dónde está la capilla del Santísimo o el sagrario con el altar mayor si no tiene capilla, y saludar, porque al final está nuestro Señor presente, con lo cual eso es lo que a mí, yo eso lo aprendí realmente en la cofradía, y es algo que para mí es un descubrimiento, porque realmente lo deberíamos de tener aprendido de los cursos de catequesis, de cuando
tomamos la comunión, pero creo que somos tan pequeños que no entendemos bien lo que es, ni la importancia que tiene, ni entendemos que realmente está nuestro Señor en las especies del pan y el pan y el vino. Con lo cual, a mí eso, la cofradía es el gran regalo que me ha dado. Independientemente de podamos tener las imágenes, donde podamos pedirle, donde podamos, tenemos al Señor en el sagrario, todos nosotros. No nos olvidemos de ello. Ya para terminar, mi última pregunta, ¿no? ¿Qué aporta la Semana Santa a Valladolid? ¿No? Ya como resumen. Y si destacaríais algo de lo que aporta la Semana Santa de Valladolid al resto del país. A ver, esto hay que pensarlo bien. Sí, por eso te dejo a ti primero. Bueno, yo creo que aporta a Valladolid, se puede mirar desde varios puntos de vista. Desde el punto de vista cultural, indudablemente aporta muchísimo arte, porque al final, gracias a que existieron esas cofradías y bueno, pues comenzaron a encargar esas imágenes a los escultores, tenemos estas grandísimas tallas en nuestra ciudad que podemos contemplar bien en sus iglesias o bien en el museo, en muchos casos. Entonces, desde ese punto de vista cultural, fundamental. Después, desde el punto de vista religioso, por así decirlo, creo que es fundamental ver que por mucho que se crea, al final la religión católica no está únicamente formada por gente mayor, que siempre es un tópico de, bueno, es que sobre todo las iglesias están llenas de gente mayor y demás. Pues gracias a las cofradías creo que se puede ver que hay muchísima gente joven y que realmente la Semana Santa no es solo gente mayor, que también gracias a Dios porque pueden aportar mucho, pero también es gente joven que da ese frescor, esos nuevos movimientos que puede haber dentro de Semana Santa. Y por último, por supuesto, y el más claro, puede ser turismo, ¿no? Al final es una de las Semanas Santas más populares en nuestro país y al final pues es el punto principal del año en cuanto a recibir turistas en nuestra ciudad. Pues yo diría que lo que aporta es un camino, un ejemplo de cómo nos hemos ido transformando desde los inicios de las penitenciales, donde pudimos resurgir, porque realmente cuando el arzobispo Gandásegui impulsa a través de los gremios y distintos grupos esa potenciación de la Semana Santa, cómo hemos podido resurgir, porque estaba en una situación relativamente complicada por aquel entonces, donde también la situación política de España no ayudaba a ocupar a procesionar en las calles. Entonces, ¿cómo pudimos resurgir y cómo nos hemos ido evolucionando y cogiendo nuestra idiosincrasia? Eso lo aporta, por supuesto, el barroco, la escultura barroca que comentaba Paula, de ese arte de Gregorio Fernández y la escuela de Juni y demás. Por supuesto que eso lo aporta, y ese carácter especial que podamos tener aquí pues es digno de que lo podáis venir a conocer y que se pueda valorar, y que mejor manera de verlo bien en YouTube, pero sobre todo en persona. No es comparable, y yo no, lamentablemente me gustaría conocer más Semanas Santas de forma física o presencial, porque no es lo mismo verlo en YouTube a verlo en directo. Lamentablemente pues he intentado, y salvo honradas ocasiones en Zamora, Palencia, Bilbao también sí que la conozco porque nos pilla, en tiempos nos cuadra mejor. No conozco otras realidades por la ocupación que he tenido en la cofradía, pero es algo que tengo pendiente para ver, igual que aportamos nosotros, que pueden aportar el resto lo que aportan el resto a la Semana Santa, y no verlo solo en esa gran ayuda que ahora mismo tenemos, que decía antes, de YouTube y de cualquier red social. Bueno, pues por mi parte nada más, agradeceros de corazón este ratito, ¿no?, tan agradable que hemos pasado. Para hablar, ha sido un placer. Totalmente. Es muy agradable, ¿no? Y nada, por mi parte nada más. No sé, Julián, si los comentarios, alguna pregunta que tú puedas tener, ¿vale?
Sí, como siempre me gustaría hacerles el test cofrade que venimos haciendo a todos nuestros invitados y que nos permite conoceros todavía un poquito más, aunque Ricardo os ha exprimido muy bien y os hemos podido conocer bastante. Allá va, nos vais contestando primero Paula y después Carlos si queréis y así lo vamos completando. Cuando rezáis, ¿pensáis en una imagen en concreto o pensáis en Dios en concepto? Yo pienso en... También un poco depende del momento, pero bueno, puedo decir que pienso en imagen en concreto. No sé si tengo que especificar cuál o simplemente lo Si dejo quieres, ahí. sí. Si quieres decirla, sí. Bueno, pues pienso en mi Cristo, obviamente, y en la Virgen de las Angustias. Pero bueno, he de decir que depende mucho del momento. Hay veces que también pienso en un Dios, digamos, más que no está escenificado como imagen. ¿Carlos? Yo en mi caso, pues, cuando rezo el Padre Nuestro, y no suelo pensar en una imagen, realmente voy poniendo en mi cabeza las escenas de lo que va describiendo el Padre Nuestro. Cada una: estás en tus cielos, estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Eso lo voy escenificando para darle sentido. Lo he hecho desde pequeñito para no perderme y no recitarlo como si fuese un papagayo, y ahora lo continúo. En el caso cuando ya rezo a la Virgen, ya es un poco diferente. Sí que me puede venir alguna imagen sin que sea una fija en concreto, pero ahí sí que ya la suelo visualizar y bueno, pues sobre todo si el canto es en latín, por ejemplo, porque efectivamente es un poco más difícil, pero eso es como lo suelo hacer yo. Un paso de Cristo de Valladolid con el que os quedéis. Ahora lo tienes fácil. Sí, pero claro, depende desde qué punto de vista lo mire, porque por supuesto que el mío me encanta, ¿no? Devocionalmente es mi Cristo, pero ostras, si me tengo que quedar con uno me es difícil elegir. Es que el Cristo de la Luz, es que la perla de Gregorio Fernández es la perla, ¿eh? Entonces, es difícil. Y el atado a la columna, qué locura. No sé, me es complicado. Venga, voy a decir el mío porque es el mío, claro. El Cristo yacente. Valladolid lo pone muy difícil. Me ha Es sido muy difícil. complicada. Esa pregunta es muy complicada. O sea, en concreto, porque efectivamente hay, como decía Paula, aparte de los propios, pues acaba la columna y el Cristo de la Luz como tallas y como bien transmiten, incluso el Cristo yacente de Paula, lo bien que ha llevado Gregorio Fernández la expresividad de lo que quería transmitir en ese momento, hace que sean especiales. Yo recuerdo, y a lo mejor por elegir uno, lo voy a elegir por el momento, es hace 2 años cuando la tabla columna volvió a salir en Andas. La salida de la catedral fue, a los que estábamos allí viendo cómo salía la tabla columna en Andas, que no lo habíamos conocido ninguno de nosotros, fue completamente impactante. Ver esa talla de magnífica, cómo salía a los hombros de los portadores, fue una auténtica maravilla. Por eso voy a quedar con ese momento de un Cristo. ¿Y una virgen? La Virgen de las Angustias, esta no tengo ninguna duda. ¿Carlos? Yo te diré Nuestra Señora del Sagrario, pero todavía no tenemos talla, con lo cual me tendría que decantar muy posiblemente por la Virgen de las Angustias. La Piedad la sigue muy de cerca porque de cerca esa talla es magnífica, pero al ser un conjunto que presenta a Cristo y a la Madre, me quedaré con la Virgen de las Angustias. Y lo mismo, un Cristo y una Virgen, pero de fuera de vuestra ciudad. De fuera de Valladolid. Virgen fuera de nuestra ciudad. Pues mira, Cristo, me puedo quedar con el Penas de Triana. Me gusta muchísimo. Sin potencias, me gusta más. He de decir. Pero bueno, esto es cuestión personal. Me gusta mucho. Y Virgen me cuesta, ¿eh? Tengo que pensar aquí mucho. Le dejo mientras a Carlos que vaya respondiendo con el Cristo de fuera y voy pensando a la Virgen. Vale, y creo que por lo que nos conocemos estarás conmigo también en la contestación de la Virgen. Para mí, de Cristo, yo diría que
sin conocer todas las realidades, pero siempre me ha llamado cuando he visto el Cristo del Señor de la Cena de Sevilla. O sea, compartimos también ese toque, pero que además cuando le he visitado varias veces en persona y no le he visto en la calle, en procesión, pero me llama. Muy de cerquita del Gran Poder, que creo que es el Señor de Sevilla, sin duda, pero el Cristo de la Sagrada Cena, no sé, me transmite también por lo que compartimos con la vocación. Y como Virgen, la soledad de Zamora. Hombre. Creo que refleja muy bien ese carácter nuestro y ese carácter, bueno, también esa expresividad compungida de la madre en ese momento. Por eso decía que seguro, estoy convencido que Paula va a compartir la Total, la ¿cómo he decisión. podido olvidar de ella? Por Dios, pobrecita. Lo De estaba verdad. pensando, digo, Es que me he quedado en blanco, de verdad. Pero vamos, por supuesto, la soledad de Zamora. Qué duda cabe. Un artista que os inspire. No tiene por qué estar relacionado con la Semana Santa, aunque si lo está, pues. Artista De cualquiera, cualquier o sea, ámbito. de cualquier ámbito, o sea, pintor, escritor, actor. Bueno, pues a mí me inspira bastante Francisco de Quevedo. O sea, yo soy filóloga hispánica y a mí Quevedo me inspira a través de sus escritos. Me siento completamente identificada con sus sentimientos, sus emociones. Creo que las seguimos viviendo a día de hoy, esas preocupaciones del barroco puras. Entonces, a día de hoy, a mí, yo cuando le leo me inspira un montón, la verdad. Carlos. Y yo, por la reciente experiencia de hace unos años que me impactó, pues descubrir a Murillo, o sea, ver los diversos cuadros que tiene, principalmente pues en el sur. Tuvimos una exposición en el Museo de Bellas Artes, magnífica. También en Cádiz tiene grandes obras de Murillo, y me impactó esos cuadros principalmente de la Inmaculada, que bien llevados están. Lo he tenido que quedarme con él por la experiencia reciente. O sea, me ha venido a la cabeza y dije, pues va a ser. Una marcha y una banda de cornetas y tambores. Bueno, esto, Carlos, esto de canta. A ver, esto déjame también, es un segundo que lo piense, que a mí temas bandas me cuestan más. Pues si quieres, Carlos, ve adelantando. Sí, yo diría, va a decir, es que al final todo te lo llevas a tu terreno, pero... Ya es lo que vas a decir. Pero es así. Al Señor de la Sagrada Cena y Cigarreras. Es una marcha menos conocida también, está menos repetida o menos interpretada por otras bandas, está muy dedicada y es una marcha magnífica. O sea, es un conjunto de la marcha entera, y Cigarreras, pues al final es con su estilo particular de perfección, es una maravilla. Y además fue la primera banda grande, por así decirlo, grande, reputada, que vi en directo. Vino aquí a Valladolid al Calderón, en un concierto un certamen que organizó la Cofradía de la Pasión, y quedé impregnado. Paula. Yo, bueno, he de decir que Cigarreras me gusta mucho, pero voy a elegir una marcha que, si no me equivoco, no es de ellos. Carlos, ¿cómo se llama la marcha que le tocan a las Angustias cuando está llegando por el Calderón? Vuelva a tu reino, puede ser. O Venga a tu reino, de Rosario de Cádiz. Sí, o sea, no es que esa recuerdo. marcha la vincula a la Virgen. De hecho, es que siempre que la escucho se me saltan las lágrimas, porque pienso en ese momento en silencio absoluto cuando está entrando la Virgen por su calle y va a llegar a su iglesia. ¿Y una marcha y una banda para palio? Esto es más difícil. Bueno, yo reconozco que es que no sé ni de qué, ni bandas, ni nada. O sea, de verdad, perdonadme. Nada, entonces lo obviamos, no os preocupéis. Ojo, pero no. A Carlos le encantan. Por eso Pero Carlos, marcha Callejuela del Lago, de vale. decir yo.
Sí, es difícil, elegir una marcha. Banda las conozco menos porque es verdad que pues al final está menos explotado. Yo creo que es menos llamativo, es menos, quizá por lo menos de cara fuera de Andalucía. De marcha me encanta Madrid Iniesta, es una marcha preciosa, tiene, tiene de todo. Y como banda, ahí me vais a permitir Vale. no pronunciarlo, pero de marcha lo tengo. Madrid Iniesta es un marchón. Me ha quitado Callejuela de lado. ¿Incienso en casa en Cuaresma, sí o no? Sí. Bueno, y sin Sí. Cuaresma. ¿Una manía o tradición en Semana Santa? Una manía. La tradición, la mantilla. Porque bueno, aquí salimos de mantilla en procesión. Entonces a mí me parece una tradición preciosa que no podemos perder. Y soy manola, que aquí las llamamos manolas. Entonces para mí la tradición, la mantilla, indudablemente. ¿Para Carlos? O tradición o manía, ¿eh? Pues a lo mejor es un poco de las dos, porque tampoco no soy muy de tradiciones ni de manías, pero diría que acudir el miércoles santo para dejar el sacramento de la penitencia. Siempre lo he hecho en los últimos, ya no recuerdo cuántos años, siempre al mismo confesor, en el mismo momento por la mañana, con lo cual se ha convertido en una rutina. Incluso teníamos que hacer algo en la cofradía y digo, yo voy después, que tengo que ir a tal hora, que es cuando tengo que ir al convento a los dominicos, que es donde voy a mi confesor, ni me conoce ni nada, pero es el mío. Y donde voy, intento ir todos los miércoles al Santo, a excepción del año pasado, por supuesto, y es como una rutina. Eso sí, por eso lo voy a catalogar de manía o tradición. Un rincón de Valladolid con el que os quedéis. No tiene por qué estar relacionado con la Semana Santa, un rincón. Yo la calle Santo Domingo de Guzmán. Me gusta muchísimo esa calle, es lo único que queda ya de judería en Valladolid. Entonces, a mí es que me traslada a otro tiempo completamente. Me quedo con eso. ¿Carlos? Yo diría la calle de la Platería. Es Bueno, una calle también de las tradicionales, reconvertida a la actualidad, pero se ve perfectamente cómo podría ser con la iglesia de la Veracruz afortunadamente al fondo, porque digo afortunadamente porque hubo un proyecto donde barajaba hace muchos años el demolerla para hacer una gran vía por ahí. Pero afortunadamente tenemos esa calle pequeñita, además muy tradicional, donde se juntan los niños de cuando éramos niños y ahora también los niños actuales el domingo de Ramos al paso de la borriquilla. Son muchas cosas por el cual elijo. Otra pregunta difícil. ¿Qué momento recomendaríais a un turista de la Semana Santa vallisoletana? Solo podéis elegir uno. pues fíjate, yo lo tengo clarísimo. El Jueves Santo por la mañana, que es para mí top, la procesión del Cristo de la Luz, lo que hemos comentado, la Perla de Gregorio Fernández y demás, cuando sale del Palacio de Santa Cruz, es que me parece espectacular cuando está saliendo y el coro de la universidad le canta. O sea, yo me da igual las veces que lo haya visto eso, a mí se me ponen los pelos como escarpias. Sin lugar a dudas, ese es mi momento. ¿Carlos? Pues me lo pones complicado elegir uno. Me lo pones muy, muy complicado porque igual que, es verdad, Paula ha dicho un gran momento, la interpretación de una de las palabras de Du Bois, del coro de la universidad, pero elegir uno así tan específico, es que hay tantos que es que no podría quedarme con uno. Tienes la salida de la cena, tienes la salida de las angustias, cuando sale el atado a la calle en la peregrinación, si va en silencio, es maravilloso. El encuentro en sí, una maravilla. Es que no me puedo quedar con uno. Me lo pones muy difícil y me permites negarme porque no puedo destacar. Un momento, cofrade, que nunca olvidaréis, yo que sé, porque os haya pasado un momento que digáis, es que esto no siempre lo recuerdo. Yo el primer año que empecé a cargar al Cristo, cuando
cuando llegamos a la iglesia y ya dejamos al Cristo en el altar, no me olvidaré en la vida cuando nos quitamos ya el capirote y todos juntos nos dimos un abrazo y todos los hermanos te preguntaban ¿qué tal lo has llevado? ¿Cómo estás? ¿Te encuentras bien? Enhorabuena, lo has conseguido. Ese sentimiento de hermandad, de que todos estamos juntos, a mí, vamos, me quedo con eso indudablemente. Carlos. Pues yo el primer año que salí, lo recuerdo bien. Recuerdo que además el hábito sí que era propio al final, pero el escudo no. Yo no había escudos en la hermandad y yo tengo que salir con escudo. ¿Cómo no voy a salir con escudo? Nos dejaron un escudo, José, un gran cofrade de los más antiguos que todavía está con nosotros. Salí y recuerdo ese momento salir en el patio donde nos cambiamos. Incluso me acuerdo que me dijo, ven conmigo y tienes que llevar el cordón de la pendoneta. Entonces, es ese recuerdo de decir, por fin estoy saliendo de lo que llevo pidiendo a mis padres no sé cuántos años. Entonces, le tengo muy, muy grabado ese momento. Y ya las últimas 3 preguntas. ¿Una festividad religiosa fuera de la Semana Santa y de la Cuaresma? Tengo que pensar. Pues Carlos. Así que te paso a ti la patata caliente. Aunque he dudado con nuestra fiesta de gloria, me voy a quedar con la misa del gallo, cuando nace Cristo. Ese momento en la lectura del Evangelio es una maravilla. Es que es el momento cuando viene con nosotros. Por eso me quedo con él. Y he dudado con el Corpus porque para nosotros también tiene un significado especial. Pues fíjate que me voy a quedar con el Corpus yo. Sí, sin lugar a dudas. Reconozco que me pasó un poco como Carlos, no conocía digamos, la importancia de lo que supone el Corpus como católicos, y desde que lo conozco, gracias a Dios, sí, me quedo con eso, sin lugar a dudas. Y ya las 2 últimas os las hago directamente. Un día de la Cuaresma y un día de la Semana Santa. Día de la Cuaresma, para mí, miércoles de ceniza. Es que es imperdonable ese día, o sea, ese día ir a misa, además tengo el recuerdo del colegio, cuando iba, me imponían la ceniza. Ese día para mí es súper especial, supone una transformación. Entonces, ese día. Y de la Semana Santa, quizá me quedo con el Jueves Santo, por todo lo que al final simboliza ese día. Carlos. De la Semana Santa, indudablemente no puede ser el Jueves Santo. Además, no está centralizado todo para nosotros el Jueves Santo. Y de la Cuaresma, pues como cofrade de la Sagrada Cena, creo que es el último día de nuestro triduo al paso titular, al paso de la Sagrada al Señor en su última cena. Lo celebramos en Cuaresma, y ese último día donde se imponen las medallas a los cofrades. Entonces, digamos que además es el culto más multitudinario de la cofradía, entonces ese es el día de la Cuaresma. Pues os agradezco muchísimo que nos hayáis acompañado. Siento haberos robado tanto tiempo, pero nos ha gustado mucho la entrevista y hemos podido conocer un poquito más de la Semana Santa de Valladolid, que desde luego es de las mejores de nuestro país. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias por la invitación. Y muchísimas gracias también a todas las personas que nos han acompañado a través de Twitch, de YouTube y de Facebook. Y nos vemos en el programa del domingo, donde ya saben que estarán cofrades de la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno de León. Y también estará el compositor David Rivas Domínguez, que nos acompañará en el programa del domingo, que es a las 7 de la tarde. Muchísimas gracias y nos quedamos con algunas imágenes de la Semana Santa de Valladolid.